alabando al Señor, buscando la sabiduría de su palabra, buscando su voluntad. Seguimos disfrutando de, para mí, ¿verdad?, un día fresco. A lo mejor para otros no les gusta tanto, pero yo descanso, la verdad, en estos días, pero bueno, Dios tiene para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5, versículo 13, y lo vamos a leer todos a una sola voz, es un solo versículo. Mateo 5, versículo 13. Muy bien. Yo creo que ya lo tienen la mayoría ya localizado. Bueno, muy bien. Vamos a leerlo todos juntos, fuerte, una sola voz, que se nos quede en la memoria. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo, que sea el Señor el que nos dirija, que sea el Señor el que nos guíe en este tiempo. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos que tu santa palabra, Señor, sea de bendición, Señor, para nosotros. Que fluya, Señor, el entendimiento, Señor, que viene de tu palabra, Señor, que viene de tu sabiduría en cada uno de nosotros, Padre. Enséñanos, Señor, guíanos, Señor, enséñanos, muéstranos el camino, Señor, que hemos de seguir. Dice tu palabra que tú le enseñarás al pecador el camino que debe seguir, Señor. Y Padre, te pedimos que ahora nos enseñes, Padre, nos enseñes, Señor, en este mensaje, en esta predicación. Que no sea yo, Señor, el que hable, Señor, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de este momento, Señor, y bendiga, Señor, nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. Muy bien, leímos este pasaje de la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Dice el pasaje. No sé si podemos entender en realidad lo que significa cuando la palabra de Dios nos exhorta a ser sal de la tierra. Yo pienso que sí. No es la primera vez que lo menciono, creo que ya lo había mencionado en alguna otra vez, sin embargo no era el tema central, creo que era algo más secundario. Entonces vamos a explorar qué sentido tiene, ¿verdad?, esta frase, este hecho de ser sal. Hoy en día la sal es algo muy común, hoy en día la sal es abundante, pero en la antigüedad no era así y era un bien muy valioso. Incluso se usaba como intercambio, como moneda de intercambio. Tanto así era valiosa porque se usaba como medio de pago. Y de ahí viene, de hecho, la palabra salario. Dame mi salario, ¿verdad? O sea, dame mi sal. Entonces, bueno, eso es un poquito de historia. Pero el caso es que los creyentes en Cristo somos la sal de este mundo. No formamos parte, al menos eso es lo que Dios espera, que no seamos parte de este sistema mundial imperante. Que estemos apartados y que a la vez de estar apartados también influyamos en todo nuestro alrededor y transformemos todo lo que tocamos. Para eso nos ha dejado el Señor ser sal aquí en la tierra, para transformar lo que tocamos. ¿Recuerdan la historia aquella del rey Midas? Que todo lo que tocaba se hacía oro, ¿verdad? Y que luego se murió de hambre. Pues bueno, algo así, pero en realidad no todo lo que tocamos se va a hacer oro, sino que todo lo que toquemos se haga bendición en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de nosotros al ser sal de la tierra.
Alguien dijo, no, pues también estaría bien ser como el rey Midas, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? No necesariamente el Señor tiene ese propósito. Muy bien, entonces tengamos en cuenta varias cosas sobre la sal. La sal preserva, la sal sirve para conservar. En los tiempos del Nuevo Testamento era el medio más importante y más eficaz para que los alimentos no se echaran a perder. Para eso servía mucho la sal. También los cristianos tienen esa función de ser sal para que el entorno donde vivimos no se eche a perder. Para que la corrupción espiritual y moral tenga un límite, tenga un vallado, tenga un muro en el cual se tope. Eso es algo para lo cual Dios nos ha puesto aquí, para lo cual Dios nos ha llamado. Solo a través de la salvación en Cristo es posible escapar de la decadencia del mundo y comenzar a vivir con justicia. Acompáñenme, vamos a hacer una pausita, vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Ay. Versículos 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Muy bien, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia puede traducirse también como malos deseos, a causa de los malos deseos. Entonces, Dios nos ha dado grandísimas promesas, preciosas promesas, para huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, tanto nuestros como del entorno que nos rodea. Y aunque parezca que a lo mejor es una batalla perdida, y aunque unos digan, pero pues es que no logramos nada, aunque parezca que las cosas no avanzan para bien, de todas formas, debemos de gloriarnos y gozarnos de estar del lado de la justicia, de ser faro, de ser luz en medio de la sociedad. Y seguimos como cristianos, seguimos siendo responsables para ser sal en este mundo y rodear con el Evangelio a todos los que nos rodean. La sal penetra, y la sal se esparce, y la sal pues expande, ¿verdad? Se expande y todo lo que toca lo transforma, como ya decíamos. Entonces, la sal es permanecer y no menguar ante los ataques que tenemos en este mundo. ¿Cuáles ataques? ¿Cuáles ataques nosotros tenemos por ser sal? Estamos viviendo un mundo, y ya está bastante claro, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya es bastante evidente. No hay que ser ningún mago, ningún gurú para darse cuenta de eso. Y el mundo desea hacernos sentir como bichos raros. El mundo desea aplicarnos un ostracismo social. ¿Qué es la palabra ostracismo? Ostracismo significa excluir, allá, apestados. Eso significa ostracismo. Y eso quiere el mundo hacer con los cristianos. Y entonces el mundo, la gente se inventa un montón de calificativos y dice: tienes mente cerrada,
eres intolerante, que eres discriminativo, no evolucionas, no progresas, homofóbico, no avanzas, y ya la lista se avanza, se hace cada vez más grande. Estamos en un mundo, debemos de comprender esto muy bien, en donde todo se está pudriendo a una velocidad terrible, a una velocidad espeluznante. Y solo nosotros, la sal de la tierra, según las palabras de Cristo, podemos impedir que no se pudra del todo, que haya una parte que todavía es inmune a la pudredumbre, que haya una parte donde todavía no impera la inmundicia. En este sistema del que hablamos, las familias que deciden seguir a Cristo son familias que ante un mundo que se está pudriendo deciden seguir todavía la voluntad de Dios como Dios quiere una familia. En medio de este mundo, todavía los cristianos, hombres que son sal de la tierra, todavía en medio de la pudredumbre deciden conservar los valores de Dios, aunque estén en un ambiente difícil, aunque estén en un trabajo difícil, aunque estén con gente difícil. En medio de este mundo de pudredumbre, en medio de mujeres que cada vez están más sexualizadas y son más violentas, las mujeres que son sal de la tierra deciden conservar la feminidad como Dios quiere. La feminidad que a Dios le agrada, no esa feminidad violenta, extremista, sexualizada. En medio de este mundo, la gente joven, los jóvenes que son presa más fácil de la pudredumbre que se expande, los jóvenes que son sal de la tierra, renuncian a la promiscuidad y se mantienen en santidad y son obedientes a los padres. Y si ya están casados, son obedientes a la palabra de Dios. A esto estamos llamados cuando decimos que somos sal de la tierra. Si no hemos entendido el concepto, estas palabras es para que lo entendamos mejor. Vamos al libro de Hechos, por favor acompáñenme a Hechos, capítulo 13, versículo 49. Un versículo aparentemente muy simple, muy sencillito, pero que encierra una verdad sobre lo que estamos hablando. Hechos 13, 49, dice así la palabra de Dios. Dice así: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor se difundía. ¿Qué tanto difundimos la palabra de Dios? ¿Qué tanto hacemos la función de sal? La sal está en un salero, pero tenemos que agitar ese salero para que salga la sal. La sal no puede quedarse permanentemente en el salero. El salero debe sacar su sal, debe expandir su sal. ¿Cómo es eso? Tenemos que hablar. Tenemos que decir lo que está mal. Tenemos que decir lo que realmente está bien de conforme a la palabra de Dios. No callarnos en este jueguito de que te van a decir retrógrado y homofóbico y progresista y persona que no quiere el progreso y etcétera, medieval, y así, ¿verdad? Cavernícola. Y así se agarran, ¿verdad? Un montón de palabras. Hablemos. El salero debe esparcir la sal. La palabra de Dios debe de ser expandida, debe ser dispersada. La sal no es maldición, sino bendición. ¿Saben quiénes son los que dicen que la sal es maldición? Los brujos. Esos son los que sí dicen que la sal es maldición. Estás salado, tú estás salado. Ay, así dicen.
Y también incluso en un contexto donde no se conoce la palabra de Dios, la gente algo pasa en alguna familia o algo, estás bien salado. No, eso es un error. La sal no es maldición, la sal es bendición. Los que dicen que la sal es maldición son los brujos, son los que no conocen a Cristo. Entonces, si alguna vez alguien le dice salado, diga gloria a Dios. ¿Verdad? Sálame todo lo que quieras, Señor, ¿verdad? Para hacer sal. No tenga miedo de eso. También la sal es un agente saborizante. La sal sirve para dar sabor. Acompáñenme ahí cerquita a Colosenses 4. Gálatas, Efesios, Colosenses 4, versículos 5 y 6. Miren lo que dice allí. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En la versión La Reina Valera contemporánea dice así: compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Eso es lo que significa rediman el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto. Es donde se refiere ahí sazonada con sal. Agradable y de buen gusto. Para que den a cada uno la respuesta debida. Somos sal. Debemos andar sabiamente. Debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos evitar el ocio. Debemos ser productivos. Debemos hacer que nuestra conversación sea agradable, sea de buen gusto. Que a los de afuera, ¿sí?, les resulte agradable hablar con nosotros. Y que podamos dar respuesta adecuada, que seamos de buen gusto, que seamos, en otras palabras, apetecibles para la gente, pero no vamos a ser nosotros los apetecibles, sino el evangelio que irradia en nosotros, eso se va a hacer apetecible a los demás cuando está sazonado con sal, cuando hay buen gusto, no con amargura, no con tristeza, no con derrotismo. Pues ¿quién va a querer? Que alguien nos diga, ¿cómo te va? Pues ahí 2, 3, ahí la voy llevando. Bien derrotado el hombre, ¿verdad? Pero gloria a Dios. O sea, bueno, ¿verdad? O sea, está difícil, ¿verdad? No estamos muy sazonados. ¿Sí? Entonces, es importante que la gente no nos vea desabridos. Y si tenemos alguna dificultad, porque se vale tener dificultades, pidámosle a Dios que nos sazone. Pidámosle a Dios que nos dé buen gusto, que nos dé la capacidad de tener una buena actitud, una buena cara. Quizá muchos van a ser indiferentes a nuestro mensaje. Quizá muchos, aún con todo y nuestra actitud apetecible, van a ser hostiles a nuestro pensamiento, pero otros no. A los escogidos, a los que Dios ya tiene determinados desde antes de la creación del mundo, a los escogidos, a eso sí les va a hacer sentido. A eso sí les va a hacer sentido lo sazonado que estemos nosotros, la capacidad para salar el ambiente donde nosotros estemos, y esas personas se van a preguntar y van a decir, ¿por qué es diferente? ¿Por qué responde diferente Juanito, que es cristiano, ¿verdad?, a Sultanito, que no es cristiano? Entonces Juanito tiene algo que Sultanito no tiene. Yo quiero saber qué lo hace a ese Juanito, qué lo hace diferente.
Y ahí es donde va a hacer sentido a la persona. Cuando expliquemos con gracia y buenas palabras, la gente entonces podrá entender y que Dios les abra el corazón y tendrán la alegría de conocer a Cristo como Señor y Salvador y ser también ellos mismos sal de la tierra. Sea sal, manténgase salado, no vaya a perder el sabor, no se convierta en alguien desabrido, no se convierta en alguien sin sazón. Volviendo otra vez a Mateo 5:13, vamos otra vez a retomarlo, ya lo leímos, fue el versículo del principio, pero vamos otra vez a retomarlo, sirve que lo repasamos y se nos queda ahí en nuestra memoria, en nuestra cabeza. 5:13, ¿verdad? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esta es la parte importante. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta parte es importante. La sal debe permanecer pura para ser útil. La sal se extraía del agua de mar evaporada en el primer siglo, pero podía tener contaminantes. Si tenía más contaminantes de lo que se podía tolerar, la sal no servía para nada. Ya eran más otras cosas y por lo tanto la sal perdía su valor tanto como de manera de intercambio comercial como para evitar las impurezas y las pudredumbres, pues ya no servía. Entonces Jesús advierte de esta posibilidad. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal se destruye, ¿cómo se va a reponer? No existe una sal para la sal, ¿verdad? De la sal es donde proviene el sazón, de la sal es donde proviene el sabor. ¿Con qué va a ser salada si no es pura? No sirve ya más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué significa esto? En la Reina Valera contemporánea dice, ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ese es un cristiano sin sal, alguien completamente inútil. Porque en aquel tiempo, ¿verdad? Pues no había recolección de basuras, ¿verdad? Y cosas así, era difícil. Se tiraban cosas a la calle que no servían, pasaba toda la gente, la pisaba hasta que se desintegraba, ¿verdad? Ahí completamente, ¿verdad? O llovía y se diluía, ¿verdad? O sea, esa era la sal inservible. Entonces, Dios no desea que seamos sal inservible. Dios no desea que seamos un cuenco ahí de sal y órale, a la calle, ya no sirve. Que Dios no nos deseche como instrumento, porque sí lo puede hacer. Y ese es el destino de aquel que juega a ser cristiano. Si estamos aquí es porque tenemos todos un deseo de seguir a Cristo y sus palabras, su voluntad. Hay un costo, hay un precio. El precio es obedecer su palabra. No sirve de nada un cristiano que juega a ser cristiano. No sirve de nada un cristiano que juega a ser iglesia. No sirve de nada un cristiano que viene a la iglesia solamente por la convivencia, aunque la convivencia es parte de, pero no es el todo. Y peor aún, aquel cristiano que va a la iglesia, pero que también va a los mismos lugares que aquellos que no van a la iglesia. O un cristiano que va a la iglesia, pero que habla las mismas palabras que aquellos que no van y que no tienen idea. Un cristiano que va a la iglesia, pero en el momento en el que tiene oportunidad, toma lo mismo que las personas que no van a la iglesia. Un cristiano que va
a la iglesia, pero que se viste de la misma forma que aquellos que no van a la iglesia. Ese cristiano, ese tipo de cristiano va a recibir un premio, y el premio que va a recibir es de la gente, de los inconversos, de los no creyentes, y el premio que va a recibir es: eres un cristiano alivianado. Él sí es alivianado, él sí baila cuando lo invitamos, él sí toma cuando lo invitamos, él sí entra en la onda, ¿verdad? Con los chistes colorados, él está bien adaptado, bien alivianado, que eres, amigo. Ese cristiano es sal pisoteada por la gente. Así te va a ver el Señor, completamente inútil. Una sal que ya no puede salar, una sal que ya no puede servir para detener la pudredumbre, una sal que ya no puede servir para detener la inmundicia. En eso se va a convertir un cristiano así. Vamos a Romanos. Ya lo hemos leído muchas veces ese pasaje, pero bueno, creo que es pertinente. Romanos 12:2. Muy bien, dice así, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. En otras versiones dice, no os adaptéis. La caricatura que ahorita les platiqué del cristiano que va a la iglesia, pero completamente adaptado, ¿verdad?, a este mundo, que los hay bastantes. ¿Sí? Entonces no se conformen, no se adapten, no se acoplen a la pudredumbre, a la inmundicia, al cochinero, ¿verdad?, de este mundo. Recuerden que son sal y deben demostrar lo contrario, deben de ponerle un alto a la pudredumbre. Deben de detener el avance de la pudredumbre. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entiendan que son sal. Entiendan que deben salir del salero. Entiendan que no pueden ser sal echada afuera para ser pisoteada por los hombres. Esa es la renovación de nuestro entendimiento. Entendamos que Dios quiere que conozcamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios espera. La iglesia, pequeña o grande, pierde su capacidad y su poder cuando busca encajar en el mundo. La iglesia que dice, vamos a traer así un show, ¿verdad?, de luces, humo, espectáculo, música, salsa, merengue, ¿verdad? O sea, porque somos muy aburridos y tenemos que atraer a la gente. Bueno, ya esa iglesia ya perdió su poder, ya perdió su fuerza espiritual, tratando de encajar con el mundo. De la misma manera, el cristiano individual pierde su poder cuando se dice cristiano, pero vive como incrédulo. Nuestro testimonio se vuelve inútil. Y luego tristemente resultan casos así, esos son los casos más tristes. Ese es cristiano, pero no, hombre, nomás el nombre tiene. Juanito, mira, Juanito, y eso qué lástima. Juanito, mira, él ni conoce, ni sabe, ni es cristiano, ni hasta lee las cartas o vaya usted a saber qué cosa agréguele ahí.
pero Él es bien bueno. Él sí es bien buena onda. No, hombre, qué diferencia. Y el cristiano, qué lástima. Qué lástima que el testimonio se vuelva inútil. Qué lástima que el testimonio de una iglesia entera se vuelva inútil. Qué lástima que el testimonio de cada uno de nosotros como hijos de Dios se vuelva inútil. Ya hemos perdido la salinidad. Ya no sazonamos. Ya no somos agradables. Ya no podemos transformar la pudredumbre. Para ir terminando, el pecado es como la suciedad en la sal. ¿Sí? Corrompe nuestras vidas. El pecado es como la impureza de la sal. Entre más pecado tenemos, más impura es la sal que nosotros somos. ¿Sí? Más contaminada, más cochina. Por eso el pecado es algo que a Dios no le agrada. Revisemos nuestro nivel de santidad. Y recordemos que la santidad no es con nuestro propio esfuerzo. La santidad es por medio del Señor. El Señor es el que nos da las fuerzas para ser santo. ¿Qué nos falta? ¿Qué te falta? ¿Qué cosa todavía necesitas dejar para ser santo para el Señor? Para ser apartado. Santo significa apartado, consagrado, ¿verdad? Para el Señor. ¿Qué te falta para ser santo? A veces es muy fácil detectar en la gente, mira, es que debes de dejar de hacer esto. Y cuando la gente hace una muestra de... así que los ojos empiezan a ir así para arriba y para abajo, para un lado, para el otro, es que ya hay un problema. ¿Sí? No lo quiere hacer o no le parece. Ahí, ese es la puerta estrecha. Ese es el camino que hay que seguir. Donde sientes la incomodidad, donde te pica así bueno, eso te está indicando que ese es el camino que debes de seguir. Ahí hay algo que debes de dejar de hacer o algo que no haces y tienes que hacer. Siga el camino de la santidad. Siga el camino angosto, el incómodo, que te raspa. Siga el camino angosto, no el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición. Entonces, no pierda su sal. Dios puede usar nuestra excelencia moral e integridad para inspirar a otros a tener hambre de Cristo y que pueda tener un impacto eterno en ellos. Que pueda tomar una decisión que le va a trascender por toda la eternidad. El otro día, en una prédica decía, esta vida está hecha para decidir lo que tenemos que decidir para la eternidad. Ya no hay, después de que se termina la vida en este plano, ya no hay oportunidad. La oportunidad es ahorita. Dios nos llama a ser sal ahorita. Cuando hay tiempo, cuando hay posibilidad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie un momento para poner en manos de Dios esta enseñanza y sepamos que la semilla fue sembrada, la semilla ha sido esparcida, ¿sí? Que esa semilla fructifique, que esa semilla crezca y dé frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Vamos a orar para que el Señor, que es el sembrador, Él sea el que dé el crecimiento. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por el entendimiento, Señor, para captar la verdad que tú deseas que aprendamos, Señor. Gracias, Padre, por esta analogía llena de sabiduría que tú usaste en cuanto a la sal para mostrar la santidad, la calidad, la integridad
que deben de tener los hijos de Dios para evitar que el mundo se pudra, Señor. Padre, danos fuerza, Señor. Que no nos importe, Señor, ser calificados, Señor, de retrógrados, de antiguos, de medievales, de homofóbicos y de cualquier otro palabra, Señor, cualquier otro adjetivo que hoy en día está muy usado y en boga. Padre Santo, nosotros hemos sido llamados para ponerle un muro a la pudredumbre, ponerle un muro, Señor, a la inmundicia. Cuando estemos en contacto con la inmundicia, Señor, háblanos en ese momento, Señor, para ponerle un límite. Cuando veamos que la inmundicia empieza a entrar en nuestros hogares, háblanos, Señor, y redargúyenos con tu Santo Espíritu para ponerle un alto a la inmundicia y a la pudredumbre. Que la pudredumbre que el mundo proclama no entre en nuestros hogares. Capacítanos con sabiduría, Padre, para poder detectar en qué momento la pudredumbre disfrazada de bondad, disfrazada de aspecto positivo, Señor, puede entrar a nuestros hogares, porque hoy en día a lo bueno y le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, Padre, Señor, capacítanos, porque ya no es como antes que las cosas eran muy claras. Ahora las cosas se hacen con engaño, se hacen con manipulación de lenguaje, se hacen, Señor, con palabras bonitas, y luego cuando menos nos damos cuenta, ya estamos en medio del lodazal. Padre Santo, Señor, te rogamos para que tu sabiduría, Señor, nos dé la capacidad de detectar, Señor, la inmundicia y que entre en función nuestra salinidad, Señor, la sal que tenemos en Cristo, para poner un alto, un vallado, Señor, a esa inmundicia, Señor, y que podamos decir, en mi familia no, en mi persona no, con mi hijo no, con mi nieto no. Padre Santo, capacítanos, Señor, capacítanos, Padre, para poder decir no, Señor, a la inmundicia, independientemente de los adjetivos que se vengan encima, Señor. Gracias, Padre, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre Santo. Y a ti reconocemos que solo tú eres santo, Señor. Solo tú, Jesucristo, Señor. Y somos santos en función de tu poder, porque te hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y te pedimos que seas Rey de nuestra vida y que tú controles nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque solo tú moriste por nosotros en la cruz. Nadie más, Señor. Nadie más murió, sino solo tú. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos en este tiempo, Padre. Y Padre, pongo delante de ti, Señor, la iglesia, Señor, la puerta estrecha, para que sea un remanente de sal, Señor, en este mundo. Para que sea un remanente, Señor, de salinidad, que no deje pasar la pudredumbre y la inmundicia, Señor. Transforma, Señor, lo que toquemos, Señor. Transfórmalo de inmundicia a santidad, de maldición a bendición, Señor. Que la gente, Señor, se alegre, Señor, de nosotros. Que la gente vea que hay una diferencia, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre Santo Celestial, y todas las familias las pongo delante de ti, Señor, para ser consagradas, apartadas, Señor, para tu presencia y tu voluntad. Gracias, Padre, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y danos la capacidad para retribuir, Señor, haciendo tu voluntad y siendo sal en la tierra, Señor, para evitar, Señor, la profanación, la pudredumbre, Señor, del mundo. Padre, todo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.